La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayó tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, de 1848 y de 1871. Antecedentes ideológicos. Los escritores ilustrados del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas, denominados comúnmente filósofes, y a partir de 1751 los enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes. La filosofía de la Ilustración ha desempeñado pues un rol significativo en el giro que tomaron estos eventos históricos, pero su influencia debe relatarse de modo más matizado. Acordarle demasiada importancia a los preceptos filosóficos nacidos durante ese siglo se revelaría como una carencia mayúscula de fidelidad historiográfica. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la revolución en Francia. Causas. Los historiadores generalmente ven las causas subyacentes de la como impulsadas por el fracaso del antiguo régimen para responder a la creciente desigualdad social y económica. El rápido crecimiento de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar adecuadamente la deuda pública, dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos. Combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, el resultado fue una crisis que Luis XVI no pudo manejar. Bajo Luis XIV, la corte de Versalles se había convertido en el centro de la cultura, la moda y el poder político. Las mejoras en la educación y la alfabetización a lo largo del siglo XVIII significaron audiencias más grandes para los periódicos y revistas, con logias masónicas, cafeterías y clubes de lectura que proporcionaron áreas donde la gente podía debatir y discutir ideas. El surgimiento de esta llamada esfera pública llevó a París a reemplazar a Versalles como centro cultural e intelectual, dejando a la corte aislada y con menos capacidad de influir en la opinión. Además de estos cambios sociales, la población francesa creció de 18 millones en 1700 a 26 millones en 1789, convirtiéndose en el estado más poblado de Europa. París tenía más de 600.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un tercio estaban desempleados o no tenían trabajo regular. Los métodos agrícolas ineficientes significaban que los agricultores nacionales no podían mantener estos números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros incluso cuando había suficientes. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron en un 65% entre 1770 y 1790, pero los salarios reales aumentaron solo en un 22%. La escasez de alimentos fue particularmente perjudicial para el régimen,
ya que muchos atribuyeron los aumentos de precios a la incapacidad del gobierno para evitar la especulación. En la primavera de 1789, una mala cosecha seguida de un invierno severo había creado un campesinado rural sin nada que vender y un proletariado urbano cuyo poder adquisitivo se había derrumbado. El otro gran lastre para la economía fue la deuda estatal. Las visiones tradicionales de la Revolución Francesa a menudo atribuyen la crisis financiera de la década de 1780 a los grandes gastos de la Guerra Anglo-Francesa de 1778 a 1783, pero los estudios económicos modernos muestran que esto es incorrecto. En 1788, la relación entre la deuda y la renta nacional bruta en Francia era del 55,6%, en comparación con el 181,8% en Gran Bretaña. Aunque los costos de los préstamos en Francia eran más elevados, el porcentaje de los ingresos fiscales dedicados al pago de intereses era aproximadamente el mismo en ambos países. Sin embargo, estos impuestos los pagaban predominantemente los pobres de las zonas urbanas y rurales, y los parlamentos regionales que controlaban la política financiera bloquearon los intentos de repartir la carga de manera más equitativa. El impasse resultante frente a la angustia económica generalizada llevó a la convocatoria de los Estados Generales, que se radicalizaron por la lucha por el control de las finanzas públicas. Sin embargo, ni el nivel de la deuda estatal francesa en 1788, ni su historia previa, pueden considerarse una explicación del estallido de la revolución en 1789. Aunque Luis no fue indiferente a la crisis, cuando se enfrentó a la oposición, tendió a retroceder. La corte se convirtió en el blanco de la ira popular, especialmente la reina María Antonieta, que fue vista como una espía austríaca derrochadora, y acusada de la destitución de ministros, progresistas, como Jacques Necker. Para sus oponentes, las ideas de la Ilustración sobre la igualdad y la democracia proporcionaron un marco intelectual para abordar estos problemas, mientras que la Revolución estadounidense fue vista como una confirmación de su aplicación práctica. Estados Generales de 1789. Los Estados Generales estaban formados por los representantes de cada estamento. Estos estaban separados a la hora de deliberar, y tenían solo un voto por estamento. La convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía la creencia de que no era otra cosa que un intento, por parte de la monarquía, de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. El tercer impacto de los Estados Generales fue de gran tumulto político, particularmente por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614, si bien los magistrados no estaban muy seguros acerca de cuál había sido en realidad tal sistema. Sí se sabía, en cambio, que en dicha asamblea habían estado representados el clero, la nobleza y el resto de la población. Inmediatamente, un grupo de liberales parisinos denominado Comité de los 30, compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del tercer estado. El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la asamblea la labor de determinar el derecho de voto. Este cabo suelto creó gran tumulto. El rey Luis XVI y una parte de la nobleza no aceptaron la situación. Los miembros del tercer estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional, y se comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos estados generales pudieran servir para recuperar parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocaban frontalmente con los de la nobleza. La Asamblea Nacional Constituyente. Cuando finalmente los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones,
los miembros del tercer estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del tercer estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional. Esta no representaría a las clases pudientes sino al pueblo en sí. Si bien invitaron a los miembros del primer y segundo estado a participar en esta asamblea, dejaron en claro sus intenciones de proceder incluso sin esta participación. La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró las salas donde ésta se estaba reuniendo. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota, conocido como Jeu de Paume. Allí es donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota el 20 de junio de 1789, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La mayoría de los representantes del bajo clero se unieron a la asamblea, al igual que 47 miembros de la nobleza. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos, y por esa fecha el rey mandó reunir grandes contingentes de tropas militares que comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio la asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Toma de la Bastilla. El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles conservadores al igual que la de su hermano, el conde de Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo de París interpretó esta medida como un autogolpe de la realeza, y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales, pero otros se unieron al pueblo. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Fleselles de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución. El Gran Miedo y la abolición del feudalismo. La Revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como la Grande Peur. La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente, actuando detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales, los diezmos y las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si bien la implantación del nuevo modelo no se hizo efectiva hasta 1793. El rey, junto con sus seguidores militares, retrocedió al menos por el momento. Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado nuevo alcalde de París. El rey visitó París el 27 de julio y aceptó la escarapela tricolor. Sin embargo, después de estos actos de violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país,
algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Estos fueron conocidos como los emigres. Pérdida de poder de la Iglesia. La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia. El concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica, fue anulado por Villaud-Varenne, en favor de un calendario republicano, y una nueva era, que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792. Composición de la Asamblea. En una asamblea que se quería plural y cuyo propósito era la redacción de una constitución democrática, los 1200 constituyentes representaban las diversas tendencias políticas del momento. La derecha representaba a las antiguas clases privilegiadas. Sus oradores más brillantes eran el aristócrata Cazales, en representación de la nobleza, y el abad Yancy Frame-Maury, en representación del alto clero. Se oponían sistemáticamente a todo tipo de reformas y buscaban más sembrar la discordia que proponer medidas en torno al antiguo ministro Jacques, que se constituyó un partido moderado, poco numeroso, que abogaba por el establecimiento de un régimen parecido al británico. Jean-Joseph Mounier, el conde de Lally-Tollendal, el conde de Clermont-Tonnerre y el conde de Virie, formaron un grupo denominado Demócratas Realistas. Se les llamó más tarde Partido Monárquico. El resto de la asamblea conformaba lo que se llamaba el Partido de la Nación. En él se dibujaban dos grandes tendencias, sin que ninguna tuviera homogeneidad ideológica. Mirabeau, Lafayette y Bailly representaban la alta burguesía, mientras que el triunvirato compuesto por Barnave, Duport y Lamet encabezaba los que defendían las clases más populares. Los tres procedían del Club Bretón y eran portavoces de las sociedades populares y de los clubes. Representaban la franja más izquierdista de la asamblea, dado que aún no se manifestaban los grupos radicales que iban a aparecer más adelante en ese primer periodo constituyente. Los líderes indiscutibles de la asamblea eran Mirabeau y el abad Sieyes. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Dicha declaración establecía una declaración de principios que serían la base ineludible de la futura Constitución. Camino a la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente no era solo un órgano legislativo, sino la encargada de redactar una nueva constitución. Algunos, como Necke, favorecían la creación de una asamblea bicameral en donde el Senado sería escogido por la corona entre los miembros propuestos por el pueblo. Los nobles, por su parte, favorecían un Senado compuesto por miembros de la nobleza elegidos por los propios nobles. Prevaleció, sin embargo, la tesis liberal de que la asamblea tendría una sola cámara, quedando el rey solo con el poder de veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no su total eliminación. El movimiento de los monárquicos para bloquear este sistema fue desmontado por el pueblo de París, compuesto fundamentalmente por mujeres, que marcharon el 5 de octubre de 1789 sobre Versalles. Tras varios incidentes, el rey y su familia se vieron obligados a abandonar Versalles y se trasladaron al Palacio de las Tullerías en París. Desde la fiesta de la Federación hasta la fuga de Varenas. El periodo comprendido entre octubre de 1789 y la primavera de 1791 suele considerarse de relativa tranquilidad,
cuando se promulgaron algunas de las reformas legislativas más importantes. Aunque ciertamente es cierto, muchas áreas provinciales experimentaron conflictos sobre la fuente de autoridad legítima, donde los oficiales del antiguo régimen habían sido barridos, pero aún no se habían establecido nuevas estructuras. Esto fue menos obvio en París, ya que la formación de la Guardia Nacional la convirtió en la ciudad mejor vigilada de Europa, pero el creciente desorden en las provincias inevitablemente afectó a los miembros de la Asamblea. La revolución provocó un cambio masivo de poder de la Iglesia Católica al Estado, aunque se ha cuestionado el alcance de las creencias religiosas, la eliminación de la tolerancia hacia las minorías religiosas que significaba que en 1789 eran francesas también significaba ser católicas. La Iglesia era el terrateniente individual más grande de Francia, controlando casi el 10% de todas las propiedades y los diezmos recaudados, efectivamente un impuesto del 10% sobre la renta, recaudado de los campesinos en forma de cultivos. A cambio, proporcionó un nivel mínimo de apoyo social. Los decretos de agosto abolieron los diezmos, y el 2 de noviembre la Asamblea confiscó todas las propiedades de la Iglesia, cuyo valor se utilizó para respaldar un nuevo papel moneda conocido como assignats. A cambio, el Estado asumió responsabilidades como pagar al clero y cuidar a los pobres, los enfermos y los huérfanos. El 13 de febrero de 1790, se disolvieron las órdenes religiosas y los monasterios, mientras se animaba a los monjes y monjas a volver a la vida privada. La Constitución Civil del Clero del 12 de julio de 1790 los convirtió en empleados del Estado, además de establecer tarifas de pago y un sistema para elegir sacerdotes y obispos. El Papa Pío X y muchos católicos franceses se opusieron a esto porque negaba la autoridad del Papa sobre la Iglesia francesa. En octubre, 30 obispos redactaron una declaración denunciando la ley, lo que avivó aún más la oposición. Cuando se requirió que el clero jurara lealtad a la Constitución Civil en noviembre de 1790, menos del 24% lo hizo, el resultado fue un cisma con los que se negaron, el clero que no jura o el clero refractario. Esto endureció la resistencia popular contra la injerencia del Estado, especialmente en áreas tradicionalmente católicas como Normandía, Bretaña y Vendée, donde solo unos pocos sacerdotes prestaron juramento y la población civil se volvió contra la revolución. La negativa generalizada dio lugar a nuevas leyes contra el clero, muchos de los cuales fueron obligados a exiliarse, deportados o ejecutados. A principios de 1791, la Asamblea consideró introducir una legislación contra los franceses que emigraron durante la Revolución. Se pretendía coartar la libertad de salir del país para fomentar desde el extranjero la creación de ejércitos contrarrevolucionarios, y evitar la fuga de capitales. Mirabeau se opuso rotundamente a esto. Sin embargo, el 2 de marzo de 1791 Mirabeau falleció, y la Asamblea adoptó esta medida draconiana. El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la revolución, huyó junto con su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente cometió la imprudencia de dejarse ver, fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo y devuelto a París escoltado por la guardia. A su regreso a París, el pueblo se mantuvo en silencio y, tanto él como su esposa, María Antonieta, sus 2 hijos y su hermana permanecieron bajo custodia. El 3 de septiembre de 1791, fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la corona. Al rey solo le quedó el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La Asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios. En adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia, y se abolió el derecho a la huelga. Aun cuando existía una fuerte corriente política que favorecía la monarquía constitucional, al final venció la tesis de mantener al rey como una figura decorativa. Jacques-Pierre Brissot introdujo una petición insistiendo en que,
a los ojos del pueblo, Luis XVI había sido depuesto por el hecho de su huida. Una inmensa multitud se congregó en el campo de Marte para firmar dicha petición. George Danton y Camille Desmoulins pronunciaron discursos exaltados. La asamblea pidió a las autoridades municipales guardar el orden. Bajo el mando de Lafayette, la Guardia Nacional se enfrentó a la multitud. Al principio, tras recibir una oleada de piedras, los soldados respondieron disparando al aire. Dado que la multitud no cedía, Lafayette ordenó disparar a los manifestantes, ocasionando más de 50 muertos. Tras esta masacre, las autoridades cerraron varios clubes políticos, así como varios periódicos radicales, como el que editaba Jean-Paul Marat. Danton se fugó a Inglaterra y Desmoulins y Marat permanecieron escondidos. Mientras tanto, la Asamblea había redactado la Constitución y el rey había sido mantenido en custodia, aceptándola. El rey pronunció un discurso ante la Asamblea, que fue acogido con un fuerte aplauso. La Asamblea Nacional Constituyente cesó en sus funciones el 29 de septiembre de 1791. La Asamblea Legislativa y la caída de la monarquía. Bajo la Constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. El rey tenía que compartir su poder con la Asamblea, pero todavía mantenía el poder de veto y la potestad de elegir a sus ministros. La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791. La componían 264 diputados situados a la derecha, feuillants, y girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía. En el centro figuraban 345 diputados independientes, carentes de programa político definido. A la izquierda 136 diputados inscritos en el Club de los Jacobinos o en el de los Cordeliers, que representaban al pueblo llano parisino a través de sus periódicos El Ami du Peuple y Le Pere du Chien, y con Marat y Ibert como portavoces. Pese a su importancia social y el apoyo popular y de la pequeña burguesía, en la Asamblea era escasa la influencia de la izquierda, pues la Asamblea estaba dominada por las ideas políticas que representaban los girondinos. Mientras los jacobinos tenían detrás a la gran masa de la pequeña burguesía, los Cordeliers contaban con el apoyo del pueblo llano, a través de las secciones parisienses. Este gran número de diputados se reunían en los clubes, germen de los partidos políticos. El más célebre de entre estos fue el Partido de los Jacobinos, dominado por Robespierre. A la izquierda de este partido se encontraban los Cordeliers, quienes defendían el sufragio universal masculino. Los Cordeliers querían la eliminación de la monarquía e instauración de la república. Estaban dirigidos por Jean-Paul Marat y George Danton, representando siempre al pueblo más humilde. El grupo de ideas más moderadas era el de los girondinos, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional descentralizada. También se encontraban aquellos que formaban parte de, el pantano, o, el llano, como eran llamados aquellos que no tenían un voto propio, y que se iban por las proposiciones que más les convenían, ya vinieran de los jacobinos o de los girondinos. En los primeros meses de funcionamiento de la Asamblea, el rey había vetado una ley que amenazaba con la condena a muerte a los émigrés, y otra que exigía al clero prestar juramento de lealtad al Estado. Desacuerdos de este tipo fueron los que llevaron más adelante a la crisis constitucional. Guerra de Austria y Prusia contra Francia. Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional, dispuesto a defender y a difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. Durante la guerra, la libertad de expresión permitió que el pueblo manifestase su hostilidad hacia la reina María Antonieta y contra Luis XVI, que casi siempre se negaba a firmar leyes propuestas por la Asamblea Legislativa. La Segunda Revolución, Primera República Francesa. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey.
La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención. Aumentaba la tensión política y social en Francia, así como la amenaza militar de las potencias europeas. El conflicto se planteaba así entre una monarquía constitucional francesa en camino de convertirse en una democracia republicana, y las monarquías europeas absolutas. El nuevo parlamento elegido ese año abolió la monarquía y proclamó la república. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. El gobierno pasó a depender de la Comuna insurreccional. La Comuna envió grupos de sicarios a las prisiones, asesinando a 1.400 personas, y cuando pidió a otras ciudades de Francia que hicieran lo mismo, la Asamblea no opuso resistencia. Esta situación persistió hasta el 20 de septiembre de 1792, en que se creó un nuevo cuerpo legislativo denominado Convención, que de hecho se convirtió en el nuevo gobierno de Francia. La Convención. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención Nacional, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre el Comité de Salvación Pública. Ejecución del rey y primera coalición contra Francia. En el manifiesto de Brunswick, los ejércitos imperiales y de Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Esto ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador con los enemigos de Francia. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. El 21 de enero el rey fue ejecutado públicamente en la guillotina, lo cual encendió nuevamente la mecha de la guerra con otros países europeos. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año, iniciándose así una revolución en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de toda relación entre ambos países. El reinado del terror. El mismo día en el que se reunía la convención, todas las tropas francesas derrotaron por primera vez a un ejército prusiano en Valmy, lo cual señalaba el inicio de las llamadas guerras revolucionarias francesas. Sin embargo, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas de las clases más pobres. Los llamados sans-culottes expresaban su descontento por el hecho de que la Revolución Francesa no solo no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que incluso algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a estas. Al mismo tiempo se comenzaron a gestar luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de Francia. En la Vendée, un levantamiento popular fue especialmente significativo. Campesinos y aldeanos se alzaron por el rey y las tradiciones católicas, provocando la llamada Guerra de Vendée, reprimida tan eficaz y cruentamente por las autoridades revolucionarias parisinas que se ha llegado a calificar de genocidio. Por otra parte, la guerra exterior amenazaba con destruir la revolución y la república. Todo ello motivó la trama de un golpe de Estado por parte de los jacobinos, quienes buscaron el favor popular en contra de los girondinos. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió de hecho en el centro del gobierno. Los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los sans-culottes y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían aceptadas, y jamás se cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no pusieron nunca en duda el orden liberal, pero sí llevaron a cabo una democratización del mismo, pese a la represión que desataron contra los opositores políticos. Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una nueva Constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salvación Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre y los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror. No menos de 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que eventualmente la llevarían a la guillotina. El cálculo total de víctimas varía, pero se cree que pudieron ser hasta 40.000 los que fueron víctimas del terror.
En 1794, Robespierre procedió a ejecutar a ultrarradicales y a jacobinos moderados. Su popularidad, sin embargo, comenzó a erosionarse. El 27 de julio de 1794, ocurrió otra revuelta popular contra Robespierre, apoyada por los moderados que veían peligroso el trayecto de la revolución, cada vez más exaltada. El pueblo, por otro lado, se rebela contra la condición burguesa de Robespierre que, revolucionario antes, ahora persigue a Berlet, Leclerc y Roux. Los miembros de la convención lograron convencer al Pantano, y derrocar y ejecutar a Robespierre junto con otros líderes del Comité de Salvación Pública. El Directorio. La convención aprobó una nueva constitución el 17 de agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. La nueva constitución, llamada Constitución del Año 3, confería el poder ejecutivo a un directorio, formado por 5 miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500. Esta constitución suprimió el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario. Napoleón y la toma del poder. La nueva constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de Estado, instalando el consulado. El consulado. La Constitución del año 8, redactada por Pierre Daunou y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón Bonaparte, para supuestamente salvar la República de una posible restauración monárquica. Contrariamente a las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. El poder ejecutivo recaía en 3 cónsules. El primer cónsul, designado por la misma Constitución, era Napoleón Bonaparte, y los otros 2 solo tenían un poder consultivo. En 1802, Napoleón impuso la aprobación de un senado consulto, que lo convirtió en cónsul vitalicio, con derecho a designar su sucesor. El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, Sieyès y Ducos temporalmente hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente, Sieyès y Ducos fueron reemplazados por Jean-Jacques Regis de Cambaceres y Charles Francois Lebras, quienes siguieron en el cargo hasta el 18 de mayo de 1804, cuando un nuevo senado consulto proclamó el Primer Imperio y la extinción de la Primera República, cerrando con esto el capítulo histórico de la Revolución Francesa. La bandera francesa y los símbolos de la Revolución. Los colores azul, blanco y rojo eran ya frecuentes en diversos pabellones, uniformes y banderas de Francia antes del siglo XVIII. El azul y el rojo eran los colores de la Villa de París desde el siglo XIV, y el blanco era en aquella época el color del Reino de Francia, y por extensión de la monarquía borbónica. Cuando Luis XVI visitó a la recién creada Guardia Nacional en el Ayuntamiento de París el 17 de julio de 1790, aparece por primera vez la escarapela tricolor, ofrecida al rey por el comandante de la Guardia, el Marqués de Lafayette. Unía la escarapela de la Guardia Nacional que llevaba los colores de la capital, con el color blanco del reino. No fue sin embargo hasta el 20 de marzo de 1790 que la Asamblea Nacional mencionó en un decreto los 3 colores como colores de la nación, azul, rojo y blanco. Pero la escarapela no era aún un símbolo nacional, y el primer emblema nacional como tal fue la bandera diseñada para la popa de los buques de guerra, adoptada por decreto de la Asamblea Nacional el 24 de octubre de 1790. Constaba de una pequeña bandera roja, blanca y azul en la esquina superior izquierda de una bandera blanca. Esta bandera fue modificada posteriormente por la Convención Republicana el 15 de febrero de 1794, a petición de los marineros de la Marina Nacional que exigieron que se redujera la predominancia del blanco que simbolizaba todavía la monarquía. La bandera adoptó entonces su diseño definitivo,
y se cambió el orden de los colores para colocar el azul cerca del mástil y el rojo al viento por motivos cromáticos, según los consejos del pintor Louis David. Otro símbolo de la Revolución Francesa es el gorro frigio, llevado en particular por los sans-culottes. Aparece también en los escudos nacionales de Francia, Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Paraguay y Argentina. El himno, la Marsellesa, con letra y música de Huguet de la Isle, capitán de ingenieros de la guarnición de Estrasburgo, se popularizó a tal punto que el 14 de julio de 1795 fue declarado himno nacional de Francia. Originalmente se llamaba Chant de guerre pour l'armée du Rhin, pero cuando los voluntarios del general François Mireur que salieron de Marsella entraron a París el 30 de julio de 1792 cantando dicho himno como canción de marcha, los parisinos los acogieron con gran entusiasmo y bautizaron el cántico como la Marsellesa. El lema Liberté, Égalité, Fraternité, que procede del lema no oficial de la Revolución de 1789 Liberté, Égalité ou la mort, fue adoptado oficialmente después de la Revolución de 1848 por la Segunda República Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico de la Revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En su doble vertiente, moral y política, condiciona la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional. Aunque la primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos del hombre fue en los Estados Unidos, la revolución de los derechos humanos es un fenómeno puramente europeo. Será la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. El distinto alcance de ambas declaraciones es debido tanto a cuestiones de forma como de fondo. La Declaración francesa es indiferente a las circunstancias en que nace y añade a los derechos naturales, los derechos del ciudadano. Pero sobre todo, es un texto atemporal, único, separado del texto constitucional y, por tanto, con un carácter universal, a lo que hay que añadir la brevedad, claridad y sencillez del lenguaje. De ahí su trascendencia y éxito tanto en Francia como en Europa y el mundo occidental en su conjunto. La declaración sin embargo excluyó a las mujeres en su consideración de ciudadanas y se olvidó de las mujeres en su proyecto igualitario. 2 años más tarde de la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la activista política Olympe de Gaulle escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que se convierte en uno de los primeros documentos históricos que plantea la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones. Las mujeres y la Revolución Francesa. Las mujeres ocuparon las calles durante las semanas precedentes a la insurrección y tuvieron un papel protagonista en el inicio de la revolución. El 5 de octubre de 1789 fueron ellas quienes iniciaron la marcha hacia Versalles a buscar al rey. Sin embargo, cuando las asociaciones revolucionarias dirigen el alzamiento, las mujeres quedan excluidas del pueblo deliberante, del pueblo armado, la Guardia Nacional, de los comités locales y de las asociaciones políticas. Al no poder participar en las asambleas políticas, toman la palabra en las tribunas abiertas al público y crean los clubes femeninos en los que leen y debaten las leyes y los periódicos. Entre los más reconocidos estaba la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad, fundada por Etta Palm, en el que se reclamaba educación para las niñas pobres, divorcio y derechos políticos. Entre las revolucionarias más destacadas se encontraba la dramaturga y activista política, considerada precursora del feminismo, Olympe de Gaulle, la cual escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, reivindicando la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Olympe de Gaulle se enfrentó a Robespierre y publicó la carta Pronostic de Monsieur Robespierre pour un animal amphibie, que la llevó a ser acusada de intrigas sediciosas. Fue juzgada, condenada a muerte y guillotinada. El 30 de septiembre de 1793, se prohibieron los clubes femeninos. En 1794,
se insistió en la prohibición de la presencia femenina en cualquier actividad política, y en mayo de 1795 la Convención prohibió a las mujeres asistir a las asambleas políticas ordenando que se retiraran a sus domicilios bajo orden de arresto si no cumplían lo prescrito. Finalmente el Código Napoleónico aprobado en 1804 consagró la derrota femenina en la lucha por la igualdad, libertad y fraternidad que la revolución significó para los varones. Véase también. Cronología de la Revolución Francesa. Debate historiográfico sobre la Revolución Francesa. Descristianización de Francia durante la Revolución. Estados Generales. Guerras napoleónicas. Historia de Francia. Ideologías de la Revolución Francesa. Y religión en Francia. Napoleón Bonaparte. Revoluciones burguesas. Anexo, Cronología de Francia.